Bien, entonces, como decía, ya estamos en la recta final del curso. Nos queda ya muy poquito, entonces estamos revisando ejercicios. Nosotros preparamos un documento, o lo tienen ustedes en el aula, se llama Con respuesta y sin respuesta, para que se den una idea, ¿cierto?, cómo va a ser el certamen. Entonces, en este primer ejercicio, dice, considerando la función. Si ustedes se fijan, la función ya tiene establecido cuál es su dominio. Ese justamente del 1 al más infinito corresponde al dominio de la función. Para entender el dominio de la función, ¿cierto?, yo tengo que darme cuenta de qué es lo que tengo dentro de esa raíz y pedir que esa x menos 1 sea mayor o igual que 0. Es decir, entonces obtengo del 1 al más infinito. Y eso es justamente lo que está planteado acá. Bueno, pero lo que me piden en realidad es obtener el recorrido, ¿sí? Entonces el recorrido es, y tengo 4 opciones. ¿Cómo puedo determinar el recorrido, ¿cierto?, una función como esta? Creo que de hecho que hicimos un ejercicio muy parecido en clase. Cuando yo tengo una función como esta, yo me tengo que dar cuenta de que justamente las raíces cuadradas son siempre positivas. ¿Puede ser igual a 0? Sí. ¿Cuándo va a ser igual a 0? Justamente cuando la x igual a 1. Y eso quiere decir entonces que el recorrido de esta función va del 0 al más infinito. Entonces la alternativa en este caso sería la B. Vamos con la siguiente. Dice, sea f la función biyectiva. O sea, ya aquí me dicen que es biyectiva y me dicen definida por, esta es la expresión, creo que este también está en algún apunte de ahí la saqué yo, y entonces vamos a determinar su inversa. Y eso entonces significa que solamente me piden la expresión algebraica, que es la inversa. Entonces ustedes se fijan, eso es lo que está planteado en esta parte. Y entonces significa que voy a tener que escribir i igual a, y despejar la x para obtener la expresión de la inversa. Vamos a cambiarnos a la hojita que está al otro lado. Se fijan en bueno, aquí para el primero se hizo más desarrollo, y aquí entonces lo que hacemos es, como decía, escribo i igual a la expresión que tengo, despejo la x, ¿cierto?, multiplico cruzado, ¿cierto?, tenemos que distribuir, y después entonces, aquí hay varios pasos obviamente que me salté, y finalmente nosotros escribimos x igual a. Y eso entonces me da justamente la expresión de lo que es la inversa. Eso. Continuamos entonces, vamos a seguir acá, con el ejercicio 3. Ya. En el ejercicio 3 empezamos con algo un poquito más complejo y nos piden determinar la compuesta. Es la compuesta, ¿cierto?, entre dos funciones f y g. También entonces hay que observar lo siguiente, solamente me piden la compuesta, no me piden el dominio ni nada. Eso no va a estar calculando eso, solamente vamos a calcular la expresión algebraica, ¿cierto?, que llamamos compuesta. Entonces, ¿qué hago para eso? Bueno, tomo, ¿cierto?, f o g, escribo que eso va a ser f, entre paréntesis, g de x, por tanto, lo que tengo que hacer es reemplazar primero lo que está adentro, que es la g, y después usar la función f con esa expresión que tengo adentro, y obtener finalmente f o g. ¿Sí? Se fija entonces que tengo una raíz cuadrada elevado al cuadrado, y eso entonces se va a simplificar, se van esas raíces, y me queda simplemente x cuadrado menos x menos 12. Pero ya tengo un menos 8, entonces ahí me dan menos 20. ¿No? Y marco entonces, dígame. ¿Podría hacer el 3? O sea, desarrollarlo más. Ya. Sí, por favor. Sí, no hay problema. Mira. Vamos a hacerlo acá. Voy a escribir entonces f o g en la x. Eso por definición, ¿cierto?, es
la f, entre paréntesis, la g de x. Entonces, en este tipo de problemas yo lo que siempre empiezo, cuando hablamos de la compuesta, esto siempre va de adentro hacia afuera. Entonces, eso es lo que está adentro y es lo primero que yo tengo que reemplazar. Entonces voy a mi fórmula y sé que la g, ¿cierto? Tiene la fórmula que es raíz cuadrada, tiene una raíz cuadrada de x cuadrado menos x menos 12. Eso entonces es mi función g. Y después entonces tomo la f, ¿sí? Y entonces ahora voy a escribir una cosita aquí abajito para dar una idea. Mira, la f de x es igual a 1 dividido en x cuadrado menos 8, ¿sí? Y esa x, te fijas, es la que se reemplaza ahí. Entonces, por ejemplo, si yo cambiara esa x y la llamara, no sé, el número que yo quiera, por ejemplo, no sé, z, por ejemplo. La f de z entonces calcularía como 1 partido por z cuadrado menos 8. Entonces, a lo que quiero destacar es que eso es lo que yo reemplazo en esa expresión. Entonces, eso mismo vamos a hacer ahora. Entonces, yo voy a escribir que esto va a ser 1 partido por esa raíz, ¿cierto?, de x cuadrado menos x menos 12, elevado al cuadrado menos 8. ¿Te fijas? Entonces, todo esto es lo que yo escribía dentro de la función en vez de la x. Porque eso es lo que me dice que esta función tiene que hacer. Y entonces finalmente acá hay un tema, todo esto, como comentaba, aquí no nos pide no obtener el dominio, pero ya en el dominio, cuando uno lo obtiene, tú te das cuenta que esto va a estar bien definido. Vas a considerar los x tales que x cuadrado menos x menos 12 sea mayor o igual que 0. Entonces, por eso, usando esa regla de las propiedades, ¿cierto? Yo digo, la raíz de mayor p una propiedad, ¿cierto? Que se dice la raíz de n sobre m de un p, ¿cierto? Va a ser un p elevado a m partido por n. Esa propiedad la estamos usando. Entonces, me va a quedar x cuadrado menos x menos 12 elevado a 2 dividido en 2, y eso entonces me da 1. Y por eso entonces obtengo 1 partido por x cuadrado menos x menos 20. Te diga que, igual por ejemplo, cuando yo digo f de 5, ¿qué es lo que hago? Tomo el 5 y lo reemplazo donde estaba la x. Entonces digo 1 partido por 5 al cuadrado menos 8. Entonces aquí sucede lo mismo, pero ya no con un x, ya no con un z, ni con un 5, sino que con esa expresión que es una fórmula que está dentro, que es la raíz cuadrada de x cuadrado menos x menos 12. ¿No? Gracias, profe. No. Ya, vamos entonces a cambiarnos voy de nuevo al PDF. Nos vamos a quedar solamente con este que tiene las respuestas. Y vamos a empezar justamente con el tema del límite. ¿Sí? Ya ahora empezamos con el tema del límite. Entonces vamos a decir lo siguiente. Dada una función, ¿cierto? Esta función se llama phi. Entonces vamos a decir lo siguiente. Esta es una función definida por tramos y que tiene 3 tramos, ¿cierto? Hay un tramo que vale 3x más 5, hay otro que vale mx cuadrado más n, y otro que vale menos x partido por 2. Entonces, lo que sucede con esta función justamente es que es una función definida por tramo, pero aquí la variable siempre es la x, ¿cierto? Eso queda claro porque la función dice entre paréntesis x, ¿sí? Y aparecen 2 letras más.
que son la m y la n. Para nosotros esas van a ser constantes, ¿sí? Y que van a poder ir cambiando, ¿no es cierto? Y cada vez que tome distintos valores de m y de n, voy a tener en realidad distintas funciones. Cada uno de los tramos, ¿cierto? Tiene alguna definición, ¿cierto? Para algunos, justamente, intervalos de nr. Entonces, lo que me piden a mí, en este contexto, es que nosotros queremos determinar los valores de las constantes m y n que aseguren la existencia de los límites cuando x tiende a menos 1 y cuando x tiende a 2, que justamente son donde se producen estos cambios, ¿no? Primero tratemos de hacer un dibujo, vamos a explicar cuál es la idea en esta función. Ouch. Ya. Uy, que fue chueco. ¿Por qué? Ya. ¿Sí? Los tramos que tiene la función, ¿cierto? Me hablan del x igual a menos 1 y después del x igual a 2. Entonces vamos a dibujar, porque sabemos exactamente cómo se comporta la función cuando la x es menor que menos 1. Se fijan en todo esto, en el menos 1, la función no está definida ni en uno ni en otro de los intervalos. De hecho, no está definida. Entonces, tenemos un 3x más 5. Esa es una recta, es un pedacito de recta, ¿cierto? Cuando la función vale menos 1, ¿cierto? No va a valer, no existe, como dije, f de menos, sí, phi de menos 1, pero sí vamos a saber que cerquita del 1, por la izquierda, yo voy a estar entonces cerca del valor de la función. 3 por menos 1 me da menos 3, más 5, y eso va a ser 2. Entonces la función 1, 2, va a estar cerca de ella, ¿sí? Y otra cosa que nosotros, voy a escribir eso aquí. Si de x, voy a escribir entonces, es 3x más 5, si la x es menor que menos 1. Voy a escribir entonces lo que acabo de dibujar, ese puntito, es que estoy diciendo cuando la x se acerca al, perdón, cuando la x se acerca al menos 1 por la izquierda, ¿cierto? Entonces, la función, que es sí, se acerca al menos al 2. ¿Sí? Eso es cierto, uno lo intuye cuando hace la gráfica. Ya, pum, pum. Cuando dibujamos una recta, ¿cierto? Nosotros necesitamos 2 puntos. Entonces nos vamos a dar otro punto más, que justamente la recta, ¿cierto? Tiene una pendiente positiva, ¿cierto? No me es muy buena idea darme, por ejemplo, la x igual a 0, porque yo sé que ya eso lo estaría graficando acá, y eso no es parte del dominio de esta función. Entonces voy a pensar qué es lo que pasa justamente cuando la y es 0, ¿cierto? Es decir, cuando la y es 0, cuando decir, si de x es igual a 0, entonces eso implica que el 3x más 5 es igual a 0, y eso significa entonces que la x es igual a menos 5 tercios. ¿No es cierto? Si tengo acá el menos 2, menos 5 tercios estará por acá. Y eso significa entonces que esta recta, ¿cierto? Es una cosa así. Así va. Ya. Vamos con el otro tramo y vamos con el, digamos, con el otro que conocemos bien, ¿cierto? Y es que es cuando la x es mayor que menos 2. Perdón, que es mayor que 2.
Y sabemos entonces, sabemos entonces que la función, cuando la x es mayor que 2, toma el valor x partido por 2. ¿Cierto? Tampoco está definida la función en el 2. Entonces, vamos a lo siguiente. Vamos a calcular. Mira, de nuevo la misma idea. Cuando la x se acerca al 2, pero ahora por la derecha, ¿qué es lo que va a pasar con la función? La phi de x se va a acercar, ¿cierto?, al 2 partido por 2, que es 1. Entonces va a estar aquí. Fíjate, cuando tenga el 2, 3, 4, por ejemplo, estoy tratando de pensar en otro número para graficarlo, esta función, cuando la x sea 4, la función va a valer 2. Entonces la gráfica de mi función, ¿no es cierto?, va a ser una cosa así. Insisto, una recta. Ya, entonces el tema es, ¿qué es lo que pasa con la función entre el menos 1 y el 2? Y lo que me dice la función es que, y lo vamos a escribir acá, la phi de x va a ser mx cuadrado más n. Y esto es para, ¿cierto?, menos 1 menor que x menor que 2. ¿Qué significa mx cuadrado más 1? ¿Sí? Eso significa que es una parábola, ¿cierto? El m y el n, entonces, como decíamos, son constantes. Entonces podría tener, en el fondo, esta es una función, ¿cierto? Pero que me abre el abanico, por decirlo de alguna forma, ¿cierto?, a muchos casos. Por ejemplo, vamos a empezar a hacer en forma arbitraria algunos dibujitos, ¿no? Fíjense, cuando digo mx cuadrado más n, estoy hablando de una parábola, ¿cierto?, que el m me va a decir si es positivo o negativo, me va a decir si la parábola es abierta hacia arriba o hacia abajo, y el n, ¿cierto?, me va a decir cómo se desplaza arriba o abajo del eje x. Entonces, justamente podría ser un caso, por ejemplo, que el m y el n fueran igual a el m fuera 1 y el n fuera 0, por ejemplo. Entonces tendría una gráfica así. Podría ser también que el m fuera menos 1 y el n fuera 0 y tendría una gráfica así. Podría suceder también que el m fuera 2, por ejemplo, y el n fuera 1, qué sé yo, y tendría una gráfica más así. También el n obviamente puede ser distinto de 0, entonces podría tener gráficas que sean así, por ejemplo. Podría tener gráficas. Voy a empezar a dibujar cosas así como, no son al azar, en realidad, sino que son parábolas, ¿cierto? Pensando en tratar de ilustrar todas las posibilidades que podría tener con el m y el n, ¿cierto? Podría tener cosas así. Podría tener así. Me quedan chuequitas mis parábolas, pero en realidad creo yo que ustedes se pueden imaginar a qué me refiero con esto, ¿cierto? Podría tenerlos así también. Serían entonces, todas esas son posibilidades, ¿cierto? Pero yo lo que quiero determinar es m y n, de modo que la gráfica, ¿cierto?, justamente, que existan los límites. ¿Y qué significa que existan los límites a todo esto? Lo que me piden a mí este ejercicio es que exista el límite cuando el x tiende a 1, esta phi de x. Y que exista el límite cuando el x tiende a, esto es menos 1, cuando el x tiende a 2 de phi de x. Entonces, en algún momento, ¿cierto?, comentamos sobre esta idea de los límites laterales, ¿sí?
Los límites laterales, ¿cierto?, tienen sentido justamente cuando hablamos de estas expresiones de funciones definidas por tramo, ¿sí? Si ustedes se fijan, estas son funciones que son siempre continuas. Cuando hablamos de polinomios en general, los polinomios son siempre funciones continuas. Pero acá no puedo decir simplemente no si esos límites siempre van a existir, porque ya los dibujos nos están mostrando que no necesariamente. Si me acerco por la izquierda o la derecha, voy a tener cosas distintas. Entonces, eso es lo que queremos asegurarnos con este ejercicio. Y para eso, ¿cierto? Voy a volver a la hojita anterior. Yo me tengo que asegurar que, se fijan, como mencionábamos recién acá, yo escribí algo que se justifica, ¿cierto?, con esta idea del límite, de cómo me acerco al 2, la función toma valores cercanos al 2 cuando la x se acerca al menos 1, y esto de acá también. Y ahora lo que mencionaba entonces es que queremos que la función también pase lo mismo cuando me acerco por el otro lado, en cada uno de esos casos. Y ahí entonces voy a tener dos ecuaciones con mis dos incógnitas, que son el m y el n, y voy a poder resolver el problema. Eso entonces es lo que está planteado en el desarrollo de este ejercicio, que me fui ahora tratando de explicarlo. Espero que haya quedado más claro que acá en el papel. Entonces, en ese contexto, nosotros vamos a decir que existe el límite de la función cuando el x tiende a menos 1, si solo si los límites laterales son iguales, ¿sí? Por eso entonces, ¿cierto?, igualamos por la izquierda y por el de la derecha, y ahí obtenemos entonces una ecuación que es finalmente m más n igual a 2. Por otro lado, para la misma función, cuando el x tiende a 2, ¿cierto?, igualamos también por la izquierda y la derecha, y obtenemos otra ecuación, que es 4m más 5, perdón, 4m más n igual a 5. Y eso entonces, como decía, nos plantea un sistema de ecuaciones con dos ecuaciones y dos incógnitas, y podemos resolver esto sin problema. ¿Qué es lo que obtenemos? Que la m tiene que ser igual a 1 y el n tiene que ser igual a 1. ¿Sí? Eso geométricamente, ¿qué significa? Geométricamente significa que yo voy a tener entonces aquí phi de x va a ser con el m igual a 1, x cuadrado más n igual a 1. O sea, de todos los que había dibujado antes, ¿cierto? Cuando digo x cuadrado más 1, es que hago esto. N igual a 1. Cuando esto vale 0, cuando esto vale 2, pero me da como por allá. Espérame un poquito, ¿por qué me da eso? Ah, perdón, aquí tuve un problema. Esto es 6. Bueno, es un error de tipeo. Aquí hay un 6 menos x partido por 2. Por eso me da distinto. Te fijas, en la otra parte lo puse el 6 menos. Perdón. Esto sería un 6 menos x cuadrado. Ahí está. Perdón. Bueno, pero da lo mismo en realidad para esto que estamos haciendo. Voy a moverlo entonces. Ahí. Sería ahí. Ahí. Bueno. Aprovechar también de aumentar algo en relación con este ejercicio, y es que voy a decir entonces, existe límite, no, espérate, voy a escribirlo al revés.
Voy a decir entonces, lo voy a escribir como una pregunta. Voy a decir entonces, si, pregunta, no existe f de, por ejemplo, un A. Entonces, ¿puede existir el límite cuando x tiende a de f de x? La respuesta es absolutamente sí, puede. Porque la idea del límite, ¿cierto? Justamente se utiliza en el contexto de funciones cuando tienen un problema. Entonces, si existe o no existe la función definida en ese punto, en realidad no nos va a influir de la existencia del límite. Lo que va a influir es cómo la función se acerca a ese punto, al A. ¿Sí? Cómo los valores de la función se acercan a ese punto. Sin importar, ¿cierto? Si es o no, si está definido o no en ese punto. ¿No? Sí, pues ahí me pifié con el S6, no me di cuenta que no lo puse ahí, en todo el otro documento estaba. Ya, perdón. Bien, vamos entonces a continuar. Vamos con el otro ejercicio, y eso también lo hemos comentado varias veces. Este tema de los límites laterales que estábamos viendo recién, lo usamos cuando aparecen funciones definidas por tramo, ¿sí? En justamente estos puntitos donde hay algún cambio. Por ejemplo, ¿y a qué me refiero con eso? En el caso del siguiente ejercicio, en el ejercicio 5, y cuando voy a estudiar el límite cuando x tiende a menos 3 de esta función, en realidad yo no voy a usar los límites laterales. Y la razón es bien simple, ¿cierto? Porque justamente ahí no hay una función definida por tramo, y no va a haber cambio entonces si me acerco al menos 3 por la izquierda o por la derecha. El problema en realidad es que esta es una forma indeterminada, 0 partido por 0. Si yo reemplazo el 0 en el numerador, voy a tener entonces, se fijan, menos 3 al cuadrado, 9, menos 3, menos 6, me da 0. Y en el denominador voy a tener 9 menos 9, 0. Entonces, cuando aparecen formas indeterminadas de este tipo, 0 partido por 0, en realidad la estrategia es otra. Y la estrategia viene por factorizar, racionalizar, de alguna forma, ¿cierto? Tengo que hacer que aparezca algo justamente que esté bien definido. Y entonces lo que hacemos es factorizar en este ejercicio. Factorizamos, ¿cierto? Justamente por en el numerador tengo un cuadrado, una expresión cuadrática, ¿cierto? En el denominador tengo suma por diferencia. Se simplifican justamente donde tengo un problema, ¿cierto? En el término x más 3 en el numerador y el denominador. Y ya después entonces aparece una expresión que no tengo problema. O sea, fijan, yo puedo reemplazar menos 3 en el denominador y también obviamente en el numerador. Y entonces eso me queda, bueno, en realidad me quedaría menos 5 partido por menos 6, que es lo mismo que decir 5 sextos. Y ahí entonces termina el problema y marcamos la alternativa. Conversemos entonces de otro límite, que también lo habíamos comentado, y es cuando x tiende a infinito. Fíjense que acá tengo también una expresión racional, en el numerador tengo x al cubo más 1, en el denominador 5 menos 6x menos x cubo, y eso entonces significa que yo tengo una expresión con otra forma indeterminada, que es esta que se llama infinito sobre infinito. Y en ese contexto entonces nosotros planteamos, bueno, yo planteaba dos estrategias para resolver este problema. Uno que es básicamente analizar las potencias del numerador versus las potencias del denominador. En realidad en el ejercicio que viene a continuación aparece, ¿cierto? Ideas mucho más, con una forma más larga, pero equivalente, ¿cierto? A esto. Sobre todo esta forma equivalente uno la practica mucho cuando no aparecen polinomios.
Ay, perdón. Y entonces multiplico por 1 partido por x cubo en el numerador y en el denominador. Se distribuyen eso, ¿cierto? ¿Por qué x cubo? Porque justamente uno elige siempre la mayor potencia, ya sea en el numerador o el denominador, y eso entonces es lo que uno utiliza. Y, como comentábamos en algún momento, ¿cierto? 1 partido por x cubo, ¿cierto? Eso siempre va a tender a 0, ¿cierto? Lo mismo entonces que 1 partido por x cuadrado o 1 partido por x, 1 partido por x, ¿cierto? Y finalmente entonces nos queda 1 dividido en menos 1, es decir, esto es menos 1. Aquí me faltó el signo, menos 1, ¿no? La alternativa está la correcta, sí, está la alternativa correcta ahí, y ahí me comí un menos 1, ¿no? Se fijan, pasa algo similar con este, ¿cierto? La misma idea. Se fijan, al final de cuentas, siempre uno cuando tiene las mismas potencias, el numerador y el denominador, al final siempre te vas a quedar con la mayor, por el 5, coeficiente de la x elevado a 7, dividido en 3, coeficientes de x elevado a 7. Siempre da eso. Ay, perdón. Tenemos otro problema más acá, que es de... A todo esto, yo soy entera paga, porque en realidad a lo mejor debimos haber hecho de que ustedes hubiesen desarrollado solos esto, y yo de inmediato he estado comentando los desarrollos y he estado... puse el tiro en el aula con y sin respuesta, pero es opción de ustedes en realidad. Eso, bueno. Bueno, igual ya estamos en esto, así que vamos con esto. En este ejercicio, ¿cierto? Se fijan que tengo en el numerador, el A es un número cualquiera, un número distinto de 0, ¿es así? Entonces, tenemos que es el límite cuando x tiende a 0. Se fijan que si la x tiende a 0, en el numerador yo tendría entonces seno de A menos seno de A, y eso sería entonces 0 dividido por 0. Entonces justamente es una forma indeterminada. Y en este caso no tenemos cómo factorizar en realidad ese seno. Entonces, bueno, lo que sí sabemos es una identidad trigonométrica que me habla de cómo se escribe el seno de A más X. Y eso entonces es lo que usamos acá. El seno de A más X es seno de A coseno de X más seno de X coseno de A. Y si ustedes se fijan entonces, cuando lo desarrollamos de esa forma, yo me doy cuenta que tengo un término aquí que es seno de A. En este otro factor también tengo seno de A. Entonces podemos factorizarlo, ¿sí? Y voy a escribirlo. A mí no me gustó cómo se escribió acá. Me gusta escribirlo de la siguiente forma. Lo voy a escribir yo a mi pito. En realidad, la forma correcta en realidad es, según yo, es así. Se ve más feo como lo voy a escribir yo, creo. Pero igual creo que vale la pena comentarlo. Voy a escribir seno de A con más detalle también. Factor de coseno de X menos 1. Ahí. Más. Y el otro es seno de X coseno de A. Todo eso dividido por, chanfle, que me quedó feo eso, 1. Sería, ay, chanfle, estoy compartiendo esto, ¿no? Déjame ver. Ah, sí. Ya. Todo eso es lo que estaba recién en la hojita, pero recién lo factoriza. Y voy a escribir entonces que eso es el límite cuando x tiende a 0 de menos seno de A
factor de 1 menos coseno de x, partido por x, más coseno de a por seno de x, partido por x. El límite de todo eso. Entonces, claro, este límite, ¿cierto?, vale 0. Este límite vale 1. Y eso entonces significa que al final el límite vale coseno de a. En esta hojita, en esta guía que les planteamos, salen más ejercicios de límite que de los otros temas, pero no es porque vamos a preguntar puro límite. Si las preguntas van a tener un desarrollo bastante fluido, vamos a cubrir, digamos, todos los temas que comentamos hace un tiempo. Pero el tema, creo yo, y la razón por la cual le damos más énfasis a esto del límite en esta guía de ejercicio es que justamente es más completa, ¿cierto? Y el tema del límite es más difícil, entonces justamente por eso queremos darle más énfasis a eso. Tengo un comentario en el chat. Chat, ¿dónde estás? Ahí está. No, no vamos a hacer un ensayo tipo certamen, sino más bien es la idea de esta guía para ayudarles a ustedes a estudiar y analizar. Ustedes van a ver cómo están con esta guía. Yo creo que en esta lógica, voy a volver a la hojita, a la guía. Vamos a dejar hasta aquí, yo me fui muy para adelante. Vamos a quedar aquí en el ejercicio 8, ¿sí? Después de esto vienen más problemas. Hay uno 9, digamos hasta... Y todos son del límite, todos los que vienen después. Pero insisto, no, hasta el 11 está, voy a cerrarlo. No quiero decir con eso, ¿cierto?, que todos los problemas de la prueba o la mayoría de los problemas de la prueba vayan a ser de límite, sino que va a haber una distribución, ¿cierto?, acorde, ¿cierto?, a los contenidos. La lógica que siempre nos pidieron mantener es una pregunta por tópico, más o menos. Entonces no es que vamos a hacer 5 preguntas de límite como 8 preguntas de límite. Vamos a hacer vamos a tratar de hacer una por cada tema, ¿no? Eso. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna observación? Tengo en realidad 2 versiones de esta guía. Porque como mencionaba, teníamos hecha la guía y otro profe dijo ya mandó más problemas. Así que la voy a subir en realidad. También. Y la van a tener para que la estén mirando, ¿no? Eso. ¿Cuándo tenemos certamen? ¿Dónde estaba mirando? 18 de febrero.
en nuestro certamen. Y nos va a corresponder en la mañana. Durante esta semana ya les vamos a estar diciendo en qué bloque les va a tocar a ustedes. Yo creo que va a ser el 3-4 o el 5-6. Y también les vamos a mandar un correo con indicaciones, ¿no? Eso. Ay, chanfle. ¿Qué me pasó? Ah, no. Pensé que se había desconectado esta cosa. ¿Alguna otra consulta? Yo creo que debíamos el partido al revés, fíjate. Yo creo que me aceleré mucho con empezar a mirar la guía al tiro porque no les di la chance de que la vieran ustedes solitos. Bueno, entonces sigan viendo los otros ejercicios que nos vimos hoy día. Y hoy día es miércoles. Ustedes mándenme correo nomás y me dicen qué consultas tienen y qué problemas tienen. Y luego resolvemos el día lunes o el viernes también. El otro día les comentaba, creo que yo tengo disponibilidad los días viernes. Entonces, si ustedes tienen alguna consulta, nos podemos juntar el día viernes. El día viernes viene la gente de BTR a mi casa, porque se supone que van a arreglar la cuestión del internet porque no funciona muy bien. Bueno, así que hay alguna hora en que no voy a poder, pero en general el día viernes puedo, a cualquier hora. Así que nos podemos juntar ahí aquí en Zoom. ¿No? Ustedes díganme. ¿Ya? Eso entonces. Ya, chiquillos, entonces vamos a quedar aquí y nos juntamos el lunes. Y si no el lunes ya... el lunes. El día del certamen, ¿cierto? Nosotros no vamos a estar haciendo clases, sino que ustedes van a tener el tiempo para trabajar. Ya entonces el miércoles, no sé, ya no nos vamos a seguir juntando porque ¿para qué? ¿Ya? Nos despedimos entonces el día lunes. Muy bien. Y ya en ese momento vamos a tener la hora, vamos a tener las instrucciones y todo. ¿Ya? Suerte entonces, que les vaya muy bien. Voy a terminar de grabar.